habido, de acuerdo con informaciones de medios, la deportación de ciudadanos venezolanos a Guantánamo. Familiares de estos ciudadanos le han dicho a varios periodistas, entre ellos a un venezolano, que los invito a que vean su trabajo, @ Ricardo lo dice, con quien hemos hecho algunas transmisiones, que habló con familiares de 5 venezolanos deportados a Guantánamo. Los ciudadanos venezolanos, la ley venezolana, empecemos, no establece extradición de sus connacionales. Es decir, o sea, si se comete un delito, no lo vas a extraditar de Venezuela hacia otro país, pero pareciese que aquí, como no queda claro si estas personas cometieron algún tipo de delito, en algunos casos se les estaba criminalizando sin que hubiese ninguna prueba, pero a fin de cuentas, estos venezolanos quedan desamparados porque son deportados por Estados Unidos, pero tampoco el Estado venezolano los protege. ¿Qué pueden hacer los venezolanos en Estados Unidos, supongo, para tratar de salvaguardar los derechos de estos ciudadanos venezolanos? Bueno, fíjate, Lumeli, que acabas de tocar otro tema neurálgico sobre el cual hemos estado hablando ante la opinión pública con muchísima firmeza. Porque ¿cuál ha sido la premisa desde la cual avanzó la administración Trump? Incluso durante la campaña electoral, Trump no habló de Venezuela durante la campaña electoral, ni siquiera durante las elecciones, salvo para decir que Estados Unidos estaba invadido por criminales del supuesto Tren de Aragua. Hubo toda una narrativa, que yo la llamo falsa narrativa, en donde se pretendió presentar o relacionar a la inmigración venezolana con una banda criminal, una suerte de invasión de un grupo organizado que de alguna manera estaba produciendo caos en las ciudades de los Estados Unidos. Un poco bajo la misma línea de que los inmigrantes de Haití se estaban comiendo los perros y los gatos en la ciudad de Springfield, Ohio, que era mentira. También se habló de invasiones de apartamentos en Aurora y se habló de crimen desbordado en una cantidad de ciudades, vinculando todo esto al Tren de Aragua. Entonces, cuando tú analizas lo que era el Tren de Aragua, o lo que es el Tren de Aragua en la dinámica de la criminalidad en Venezuela, y piensas en la idea de que esa organización pueda estar desestabilizando a 10 países a lo largo del continente, incluyendo los Estados Unidos, y que de 600,000 venezolanos que están amparados por alguna de estas medidas, TPS o el paro humanitario, una significativa parte de ellos sean miembros del llamado Tren de Aragua, cuando en la cárcel de Tocorón habrían quizás 2,000 reclusos, eso no tenía sustento, pero se criminalizó, se vinculó a la migración venezolana con el delito, y lo que es peor, se tomaron estas medidas con esa fachada ante la opinión pública, con las contradicciones que destacamos antes, que violan la legislación, porque las condiciones en Venezuela para mantener el TPS no han mejorado, ni justifican la revocatoria de la medida, pero el estigma de la criminalidad asociada a la migración venezolana fue parte de lo que se produjo aquí. Y allí hay otra gran mentira, porque te quiero compartir dos datos. En algún momento las opiniones tienen que ceder ante los hechos, Lumeli. En los Estados Unidos están documentados cerca de 800 casos de personas que han sido señaladas de cometer un delito en los Estados Unidos y que son migrantes de origen venezolano. 800 de más de 600,000. Y déjame decirte algo mucho más importante para los efectos del análisis. Ninguno de ellos tiene TPS. ¿Y sabes por qué no pueden tener TPS o parol humanitario? Porque no es posible tener el TPS con antecedentes penales y mucho menos renovarlo. Porque en el momento en que pedías el TPS, en la entrada, en la primera medida que se te otorgaba, ya tú tenías un tiempo en los Estados Unidos y tú tenías que consignar en la solicitud del TPS tus antecedentes penales en Venezuela. Si quieres duda de la legitimidad y de la validez de antecedentes penales que vienen por una fuente en Venezuela que pudiéramos desconfiar de ella. Pero es que también las autoridades americanas corrieron un estudio de antecedentes penales de cada uno de los solicitantes en la primera oportunidad y en la renovación de estos estatus. En el caso del parol humanitario,
que se tramitaba a través de una aplicación. No solamente se estudiaron los antecedentes penales del solicitante, sino del patrocinante en los Estados Unidos. O sea que este sistema estaba blindado con respecto a la posibilidad de que a través del sistema del TPS estuviesen amparándose a criminales de origen venezolano. Esto es una gran mentira. Ahora, hay sí unos casos, en un flujo migratorio de cientos de miles de personas, llegaron unas cuantas personas que cometieron algún delito o vinieron aquí con la intención de cometerlo. No está eso en discusión. Pero esas personas están identificadas. No era necesario revocar el TPS, no era necesario revocar las protecciones que tenían las personas con parol humanitario para deportar a esas personas que cometieron delitos, porque esas personas ya estaban identificadas por las autoridades policiales en los lugares en donde fueron cometidos esos crímenes. Pero lo más grave de esto entonces es que están apareciendo detenciones en Guantánamo, que es a donde están enviando detenidos a migrantes, una mayor parte de ellos migrantes venezolanos. Están apareciendo detenciones de personas a quienes no ha podido la autoridad en los Estados Unidos comprobar que existen antecedentes penales. De hecho, hay varios casos, tú hablaste de 5, y se han documentado con muchísimo trabajo de otros periodistas también, el tratar de entender qué es lo que está pasando allí. El caso de 3 venezolanos, por lo menos de los más de 30 que están detenidos en Guantánamo en esta situación sin antecedentes penales, Luz Meli, se ha logrado determinar que estas son personas que ingresaron a los Estados Unidos a través de la aplicación CPC One, que te permitía aplicar desde México a tu solicitud de asilo. Se te daba entrada ordenada a través de ese proceso a los Estados Unidos. Tú te entregabas a la autoridad migratoria y consignabas tu petición de asilo. Bueno, 3 de las personas que están ahorita en Guantánamo son personas que estaban pidiendo asilo a través de este procedimiento. En esos casos, Leopoldo, ¿qué pasa? ¿Qué puede ocurrir? Ya, antes de que me responda, le tengo que decir a todos los usuarios que se han ido conectando y que están haciendo algunas preguntas por el chat de YouTube, que les recuerdo que bajen la aplicación Noticias Sin Filtro para que puedan tener acceso a toda la información que se está cubriendo en medios independientes venezolanos. ¿Por qué? Porque ya todos sabemos que en Venezuela hay un gran bloqueo hacia los medios y además ha habido toda esta prohibición de que funcionarios utilicen la red social X y otras redes y WhatsApp. Así que los invito a que bajen Noticias Sin Filtro, Noticias Sin Filtro B, @Noticias Sin Filtro B, que compartan, que hagan algo que le hemos llamado el 1x10 informativo, que es decir, que lo que les parezca interesante de esto, lo compartan con familiares y allegados y por supuesto que hagan las preguntas que tengan que hacer. Bueno, Leopoldo, voy a las preguntas que te tengo pendiente. ¿Qué va a pasar con esos venezolanos o qué puede pasar con esos venezolanos que están en Guantánamo, que pues han sido, en el caso que tú dijiste, de estos 3 también, que fueron deportados a Guantánamo, que tampoco sé si la expresión correcta es deportado, porque No, deportado debería ser a su país de origen, no a un tercer país. Es una detención. Es una detención. Una detención porque Guantánamo, aunque en territorio cubano, es una base militar americana en donde están detenidos. Quienes nos escuchan quizás lo saben, pero es importante recordarlo. Ese es un centro donde están detenidos los terroristas de los atentados o las personas vinculadas a los atentados del 11 de septiembre. Y allí hay un centro de detención que se ha habilitado y Trump habló de ampliarlo hasta 30,000 personas. Yo me pregunto, ¿para qué 30,000 personas? Si la documentación que hay de venezolanos que han cometido algún crimen en los Estados Unidos no alcanza 1,000. Entonces, Sí. ahora, pero ¿qué puede pasar con ellos, Leopoldo? Porque también, porque se trata de una persona que está en una situación migratoria en este momento irregular, está indocumentada,
está en un centro de detención al cual el acceso no es fácil. Para tú tener un defensor que tenga acceso a Guantánamo para conversar con el detenido, ese abogado tiene que pasar por una evaluación de seguridad nacional, porque se trata de ingresar en una base militar en donde hay además un centro de detención de alta peligrosidad vinculado con actividades terroristas y todo esto. Entonces, la defensa de esos venezolanos es difícil, es complicada, y el gobierno no está dando información. Los familiares nos han dicho a los periodistas y a los activistas de derechos del migrante y de los derechos humanos que no existen actividades criminales. Incluso hay algunos casos en donde hay cargos contra el detenido por resistir a la autoridad en el momento de la detención. Pero no hay ningún cargo de homicidio o de hurto o de robo previo al hecho de la detención. Entonces, incluso hay uno de los casos, me decía ayer un periodista que está encima de esto, Adrián Carrasquillo, me decía que conversando con los padres de uno de los detenidos, él le decía que los incidentes estos que se alegan de resistencia a la autoridad, al arresto por parte de las autoridades, también están vinculados. Ellos exigen una investigación porque el hijo de esta señora dice que, según su hijo, él se enfrentó a la autoridad para proteger a un tercero que estaba siendo agredido por los oficiales mientras hacían la detención o la redada. Entonces, o sea, aquí hay muchísimo que investigar en el campo de los derechos humanos, pero el hecho de que esto está ocurriendo en detenciones con este procedimiento excepcionalísimo, que es detener a una persona en una base militar de alta seguridad como Guantánamo, nos coloca en unas aguas muy difíciles de navegar desde el punto de vista jurídico. De hecho, ya hay una decisión judicial que le exige a Homeland Security suspender estas detenciones en Guantánamo, y el gobierno está confrontando esa decisión judicial porque aquí hay toda una necesidad por parte de la administración Trump, Luz Meli, quienes nos escuchan, que desafortunadamente nos está tocando sufrir a los venezolanos, que es la estigmatización del venezolano.